astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Como les anunciamos, pues hoy tenemos un tema que nos tiene muy preocupados, sobre todo por que está en riesgo pues el Estado de Derecho, está en riesgo las libertades, la propiedad, el crecimiento económico, en fin, una serie de aspectos que pues, son trascendentales en la actualidad para México. Y bueno, como lo anunciamos, extinción de dominio, estamos en riesgo todos. Y bueno, pues para analizar este tema que parece muy especializado, pero que, pues como ustedes saben, aquí en el programa pues tratamos de hacerlo muy didáctico para que el gran público pues lo pueda entender. Tenemos nada menos dos invitados de lujo, que la verdad pues me honran al programa y me da mucho gusto que estén con nosotros. Muchas gracias. Uno de ellos pues ya es conocido nuestro y pues ya es uno de nuestros analistas de casa. Gracias. Don Salvador Ortega López, que ustedes lo conocen, es el ombudsman empresarial y que pues ha estado en importantes batallas recientemente en la OEA, ¿verdad? Así es. Y pues nos honra mucho que esté con nosotros. Bien, gracias. Y bueno, pues un nuevo invitado que también es importante que lo conozcamos, porque también a lo largo ha hecho una larga carrera también en defensa de los derechos económicos, particularmente del sector privado. Y pues está con nosotros el distinguido abogado Carlos Sánchez Mejorada y Velasco. Su servidor. Él actualmente es representante de México ante la ONU en la Comisión de Derecho Mercantil Internacional. Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil o para el derecho mercantil internacional. En inglés se le conoce como UNCITRAL. Pues era más fácil en inglés. Muy bien, pues miren, vamos a comenzar justamente para analizar cuál es el contexto que motiva la reglamentación de la ley de exterminio. Como ustedes saben... extinción de dominio. Exterminio es para las ratas. Perdón, pero es casi, va en ese espíritu esa ley, ¿no? Como ustedes saben, la extinción de dominio está en la Constitución desde el 2008 y bueno, pues actualmente se acaba de aprobar la ley reglamentaria, que se promulgó en agosto, y pues ha sido motivo de una gran polémica por distintos aspectos. Si bien podemos ver la primera imagen, la corrupción. Como ustedes saben, la corrupción es uno de los asuntos más candentes en la actualidad en México y que pues tiene distintas manifestaciones. En la ley solo hace referencia a delitos que tienen que ver, que están en el Código Penal. Pero la corrupción, como se puede ver tiene que ver con muchos aspectos. Y pues no sé si, a pesar de que en la ley está estipulado
algunos los delitos, ¿verdad?, a los que va a hacer referencia. Yo les preguntaría si, dada la magnitud que tiene la corrupción, si podemos ver la siguiente imagen. Aquí se hace referencia a un dato del 2014 sobre los 400,000 millones que le cuesta la corrupción. El dato más reciente que son 500,000 millones, en fin. No sé, dada toda esta magnitud que tiene la corrupción, ¿qué tan pertinente es esta ley de extinción de dominio? ¿O qué tanto se puede prestar a un uso discrecional en relación con la corrupción? Bueno, tiene muchas facetas esta situación. Primero, ¿qué es corrupción? Pues para mí corrupción es ir en contra de la esencia de algo, ¿verdad? Entonces, para mí la mayor de las corrupciones es la del funcionario público, del gobernante, que no se atañe, que no se ciñe a la ley que rige su comportamiento. El particular puede hacer todo lo que no esté prohibido en las leyes y el gobernante solamente aquello que esté en la ley. Entonces, la primera corrupción es la del gobernante que no cumple su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pero es un poco salirnos del tema. ¿Qué es esto de la extinción de dominio? Si bien, como bien dice el amigo Villarreal, está en la Constitución de 2008, esto obedece más que nada a presiones de carácter internacional, viene de la OSD y muchos de los norteamericanos, para combatir sobre todo el lavado de dinero de la delincuencia organizada. Hay una expresión que en francés es chercher la femme, busca la mujer, en inglés es follow the money, seguir la huella del dinero. Entonces, atrás de la delincuencia organizada, ¿qué es lo que hay? Un afán de lucro. Entonces, si les quitamos el beneficio, el dinero, pues entonces vamos a lastimar al delincuente, a la organización. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos sobre los bienes, producto de los delitos. Y este es un primer punto muy importante. La extinción de dominio procede única y exclusivamente frente a la comisión de un delito, ¿verdad? Y esos delitos, pues obviamente, tienen que estar tipificados en el Código Penal como delitos. La corrupción en sí no es un delito. Hay muchos aspectos o conductas corruptas que sí están tipificadas, pero así un delito genérico que se llame corrupción no lo hay. Ahora, hay otra cuestión que es muy importante aquí. Hay un principio de derecho penal, que nadie se puede beneficiar del producto de su delito, de su conducta ilegal, ¿verdad? Entonces, el ladrón no se puede beneficiar del producto de su robo, el defraudador no puede beneficiarse del fraude, del engaño. Entonces, hay en el derecho penal una figura que se llama el decomiso, que no es confiscación. Confiscación es quitar a alguien sin derecho su propiedad, y es una pena prohibida por el artículo 22 constitucional, la confiscación. En cambio, el decomiso es quitarle al delincuente el producto o los medios con los que cometió el delito o que vienen del delito. Entonces, si yo cometo un delito y me gano $1,000,000, bueno, pues ese $1,000,000 es ilícito, tiene un origen ilícito. Ahora sí, como dice la ley, recursos de procedencia ilícita. Y ahí sí, la teoría penal, y coincido con ella, me quita ese dinero, me lo decomisa porque es producto de un delito. Pero ya en lo que estamos viendo ahora se ha convertido, es decir, la implementación que se ha hecho aquí en el país está desviada. ¿Por qué? Porque están incluyendo en la cuestión de la extinción de dominio a conductas que no son propiamente delictivas. Pero además hay dos puntos, y quizá yo creo que ahí es donde Salvador va a hablar más. Atenta contra derechos humanos, contra derechos individuales. Para empezar, la presunción de inocencia. ¿Qué parece si antes de entrar a la ley vemos otros delitos que están, con todo gusto, están motivando a la ley, digamos, un poco para ver si realmente esta ley responde a la problemática que hace referencia, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, que tiene que ver, ¿verdad?, con Ruta de la coca y su valor. Exacto. Aquí es muy importante lo que acaban de mencionar sobre delincuencia organizada, que es uno de los delitos a los que hace referencia la ley. Y está muy candente la cuestión fiscal. Estoy en el programa. De que puede haber, justamente una de las quejas que se están haciendo referencia es de que
aquí se le compruebe determinada cantidad de facturas falsas, ¿no? De montos que se hayan utilizado, puede ser acusado de delincuencia organizada y aplicarle la extinción de dominio. ¿Cómo está este asunto, don Salvador? Caray, yo quisiera nada más hacer una referencia que México desde 1994 pertenece a un tratado internacional que es el de corrupción. Y posteriormente en cada una de las convenciones de Miami, de Canadá, etcétera, etcétera, van avanzando los países, sobre todo el Estado, para regular que no exista la corrupción. Convención de la OEA, ¿no? Es el MECICIC, es el mecanismo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El MECICIC es un departamento de la OEA, al cual me ahorro en hacer parte de él, y se analiza cada año a distinto país. Se hacen visitas in situ. En México tuvimos, si mal no recuerdo, el 2015, estuve yo presente, estuvo presente el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Internacional de Comercio, y vimos los avances que el Estado ha implementado para evitar la corrupción con sus funcionarios. Bien, ahora esto entró de moda, si mal no recuerdo, desde la Ley 3 de 3, que le impulsamos en México para que los funcionarios públicos declararan esa ley y evitar hasta donde sea posible la corrupción, saber el patrimonio que tienen y saber qué alcances podríamos darle. Ahora bien, como usted dice, se ha convertido en un delito fiscal, y la semana pasada estuve desayunando con el licenciado Carlos Romero Aranda, que es el procurador fiscal, y él nos explicaba que no tuviéramos temor los industriales de ese delito, porque el industrial, pues de buena fe, puede estar fabricando o puede estar recibiendo un servicio o puede estar comprando una mercancía y le dan una factura. La pagamos, ¿verdad? Pero no somos nosotros el SAT ni ninguna autoridad para verificar si la factura proviene o no de algún facturero. Nosotros como industriales trabajamos, la pagamos, hacemos la erogación, recibimos el servicio del producto y ya le corresponde a la autoridad revisar. Entonces él nos comentaba, el licenciado Carlos, que no tuviéramos temor, que esta ley es realmente para delincuentes, no para los empresarios que invertimos, que pagamos nuestros impuestos, que creamos empleos. Él dice, ¿cómo cree que vamos nosotros a meter a la cárcel a los empresarios que realmente contribuyen para que todo el Estado mexicano funcione? Entonces me dejó una gran tranquilidad, porque él explicó que la delincuencia organizada ha estado trabajando para desacreditar esa ley, para meter un temor a la ciudadanía de que los van a meter a la cárcel, y no es así, ¿verdad? Si uno como industrial está trabajando y le encuentran alguna factura por un caso fortuito, pues Hacienda le invita a ponerse al corriente, ve, se paga la diferencia y se acabó. Pero además hay un monto que él especificaba en esa plática que tuvimos, que deben de ser por 24 millones de pesos, ¿verdad? Para que exista una defraudación al fisco de 8 millones, ya 24 millones pues ya son una cantidad considerable, que ya una micro y pequeña empresa, que son las que yo represento, pues muy difícilmente llegan a esa cantidad. Entonces, lo que se habla, y habló el licenciado Carlos, de que es buena fe, ¿verdad? Del empresario que busca seguir trabajando, pagando sus impuestos y luchando por tener cada día un mejor país. Ahora bien, yo creo, ¿verdad?, que en el caso específico de los empresarios, sí tenemos el deber, ¿verdad?, de seguir trabajando por México, pero también exigirle a nuestras autoridades que verifique realmente que el empresario no hace esas cosas porque no se dedica a eso. Él dice que son para las factureras, que son a donde ellos están persiguiendo, y que pues ellos se han encargado de desacreditar la ley. Me dejó muy tranquilo. Sí, efectivamente, se le da la manga ancha al visitador para que vea si tal o cual factura no cree él que está en el artículo 69A, pues nosotros no sabemos de eso. Somos empresarios, tenemos abogados y tenemos contadores o despachos de abogados o contadores que nos llevan las cosas, porque el micro y pequeño empresario no tiene grandes despachos de abogados ni grandes despachos de contadores, o ahí mismo como las grandes empresas, pues no nos pueden exigir ese cumplimiento como el gran empresario. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. Gracias.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos viendo los delitos por los cuales puede ser alguien acusado y ser objeto de la ley de extinción de dominio. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Lavado de dinero, que es de los delitos que están en boga, ¿verdad? Con base en las cifras que se veían sobre el narcotráfico. En relación con el lavado de dinero, ¿podemos decir alguna cosa en particular? Pues lavado de dinero es una cuestión muy genérica, porque lo que no les gusta a las autoridades fiscales es que esconda uno su dinero. Pero vamos a suponer que yo me saco la lotería y no quiero que se entere nadie. ¿Por qué? Porque voy a ser víctima de amenazas, de chantajes, o me van a venir todos los amigos gorrones y parientes a pedirme dinero. No quiero esconder es decir, ocultar ese ingreso. Pues es legítimo, no es de procedencia ilícita, ¿verdad? Entonces, se ha abusado de la cuestión de la figura. Hay casos en donde el ocultamiento del origen, de un ingreso puede ser lícito. Estoy de acuerdo. Si es producto de una actividad ilícita, entonces ya entra la cuestión del decomiso por ser un fruto de, como dicen, el árbol por el fruto podrido del árbol, ¿no? Entonces,
ahí sí. Luego, fíjese, la siguiente imagen revela la incompetencia que la autoridad ha tenido para tratar de combatir este delito. Miren, si ven las cifras hacia abajo, cada vez hay menos, cada vez se castiga menos el lavado de dinero. Yo preguntaría quiénes son los mayores lavadores de dinero. No son los particulares, son los que se roban los recursos del erario, precisamente para ocultar los que tienen una cobertura institucional, ¿no? Así es. Si vemos la siguiente imagen sobre la trata de personas, cada vez es mayor. Aquí no alcanzo a ver porque la luz me molesta, pero si ven la cifra, hablamos de millones, ¿verdad? Que la trata de personas está generando en México. Y comentábamos sobre todas las arbitrariedades que se puede prestar este tipo de delitos, ¿no? Sí, yo tuve un asunto hace muchos años, antes de que existiera la extinción de dominio. Una señora cercana a mí rentaba apartamentos y los amueblaba para subarrendarlos a estudiantes y jóvenes. Y un día unas estudiantes, resultó que no eran estudiantes universitarias, sino estudiantes de anatomía, y le pusieron un negocio de trata. Entonces, cuando se enteró la delegación, vinieron y clausuraron el departamento. Entonces, mi suegra ya no percibía, la señora esta ya no percibía ingresos y pues no le podía pagar la renta a la dueña. Y la dueña, pues, tiene su ingreso. Pero el riesgo es que ahora la dueña, sin tener nada que ver, porque había inclusive un subarrendador de por medio, le quitan su propiedad. O pone algún industrial, renta una bodega, y aparentemente estaba todo muy bien, pero en la parte de atrás, pues escondidito le ponen un laboratorio de sustancias prohibidas. Eso ya, ¡pum! Y el pobre dueño, el arrendador, como usaron su inmueble, le extinguieron el dominio. Lo que pasó en el caso, ¿cómo se llama de la discoteca, el News Divine, o no sé cómo se llama? Sí. No era del dueño del centro de diversión, era de otra persona, pues le quitaron la propiedad. ¿Qué dice la ley sobre la buena fe? ¿Cómo demostrar la buena fe en estos casos? Se vuelve complicado, ¿no? Bueno, en materia civil la buena fe se presume, ¿verdad? Y en cambio en materia penal el dolo se presume, pero se tiene que probar. Porque dice que toda la carga de la prueba está en la persona que acusa. Pues sí. No, del acusado, ¿no? Del acusado, sí. Del acusado. La regla de la prueba es el que afirma debe probar. Pero acá dicen, tú ese dinero es ilícito. No es ilícito. Pues demuéstramelo. No, tú demuestra que es ilícito. El hecho negativo es un principio jurídico básico. El hecho negativo no se puede probar. Tú eres ladrón. No, yo no soy ladrón, demuéstramelo. No, es que yo sé que tengo otros datos. Bueno, pues demuéstrame estos datos, ¿verdad? Claro. Si vemos la siguiente imagen que hace referencia a otros delitos, el secuestro, que cada vez también genera muchos recursos ilícitos. Y pasemos a la siguiente. Ahí, por ejemplo, en el secuestro, lo que sería sujeto de decomiso sería el producto del rescate, si es que lo hubo, y en extinción de dominio, digamos, la casa de seguridad donde tuvieron detenido al secuestrado. Exacto, ¿no? Ahí se vincularía. Pero si la casa de ahí también no es propiedad de alguno de los... ¿Qué tal si la habían rentado y la persona no sabía, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, aquí nos quitaron la imagen, pero digamos, bueno, esa imagen hacía referencia a los delitos justamente que la ley está vinculando para la extinción de dominio. De todos los delitos que se han mencionado, ¿cuál creen que sea el que pueda prestarse a más discrecionalidad o abuso de la presunción de inocencia? Probablemente el fiscal, porque digamos, secuestro, no hay duda. El lavado de dinero, cuando está comprobado, tampoco hay duda. Trata de personas, me parece muy bien. Pero ya otras cuestiones como la fiscal es relativa, porque además el problema no es si se cometió o no se cometió el delito, sino que conforme a esta ley le quitan a uno sus bienes antes, perdón, se los quitan y luego antes de que lo declaren culpable en la materia penal, van y los venden, ¿verdad? Entonces... Sí, porque la ley habla de la venta anticipada, ¿no? Sí. Antes de que haya una sentencia firme. ¿Y qué pasa si a la hora de la hora no soy culpable? Si demuestro mi inocencia, pues ya, pues, lo siento, Margarito, ya vendimos tu casa. Nomás dice que el Estado le
le indemnizaría por lo que la vendió. ¿Y digamos. a qué valor? Exacto. ¿Al catastral? ¿Al que se vendió el bien en la hora de la subasta? ¿O al valor afectivo porque era la hacienda de mi bisabuelo y la cultivaba yo? ¿Y cuándo se lo pagaría además? No queda claro. Es que no hay presupuesto, ¿verdad? Sí. No, eso es un abuso terrible eso. Si vemos la siguiente imagen, porque habla de justamente qué se haría con los recursos producto de la extinción de dominio. Una parte es para el Poder Judicial, otra parte es para la Hacienda, que se supone que para programas sociales, y otra parte es justamente para administrar todo este asunto de la extinción de dominio. ¿Cómo ven esta distribución de recursos? Pues a mí se me hace terrible. Primero, el Poder Judicial, pues qué bueno, hay que fomentarlo y hay que darle más presupuesto y hay que pagar mejor a los jueces. Un buen juez bien pagado no va a estar corrompido, todo contiene principios. Segundo, Secretaría para financiar gasto social. ¿Y cómo me demuestran que se usó para gasto social? ¿Qué es gasto social? Los anuncios que pone el Senado de que estamos luchando por la niñez, ¿es gasto social? No, ¿verdad? Y luego la administración y preservación de los bienes, pero si ya los vendieron, ¿cómo van a administrarlos y a mantenerlos? No es crear un incentivo perverso que si dice que los recursos, parte de los recursos para la extinción derivados de la extinción de dominio va a ser para el Poder Judicial, no es crear un incentivo perverso para que los jueces lleven a cabo una política en ese sentido. Yo así lo creo. Es decir, en últimos casos debe ser, es el Estado, y el Estado debe entrar dentro de un presupuesto de las necesidades que necesita el país. No repartir, están repartiendo antes de fechas, antes de que lo tengan. El Estado como tal tiene que tener un ingreso y hacer una justa redistribución de la riqueza en todas las secretarías y programas que necesita el país. Escuelas, calles, tenemos muchísimos baches. A ver, si fuéramos un país perfecto, si no tuviéramos tantas necesidades como existe en México, con tanta pobreza en las rancherías, con falta de agua potable en las rancherías, los niños se nos siguen muriendo por falta de suelo oral, las señoras se siguen muriendo cuando un niño les viene atravesado en cualquiera de las rancherías. Es una falta muy grave que el Estado tiene la obligación de cumplir y no lo está haciendo. Yo creo que allí es donde debe ir el dinero. No estoy de acuerdo a donde se haga una redistribución cuando todavía ni siquiera lo tienen, ¿verdad? Y sí, como usted dice, puede ser interesante, pues esta lana para nosotros ahí viene tanto, ¿no? Entonces puede ser un fallo, a lo mejor, como usted dice, perverso, de que pueda planear algo que no es justo. Sí, no, el ingreso debería ser el último de los casos para el Estado. Y el Estado, de acuerdo a sus necesidades en todo el país, de todas las áreas, es como se debe de redistribuir. No hay dinero que alcance para el Estado. No hay dinero que alcance. Las carreteras están abandonadas, la falta de comunicación, el internet de las rancherías, todo lo que es un derecho humano no lo tiene la población. Ahí nos hace falta mucho dinero, muchos recursos. Yo hay un comentario que haría. Sí, no es el Estado, es el gobierno. Porque la Corte es parte del gobierno, el Estado somos todos, nosotros mismos como pueblo, y aquí quien está manejando es el Estado, no es el Estado, es el gobierno. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación y de los estados y municipios en donde reciban. Entonces, aquí lo básico es definir qué es gasto público, ¿verdad? Entonces, vemos un dispendio horrible. Realmente, ¿qué es gasto público? Para mí es únicamente aquello que sirve, digamos, para el beneficio común de todos, y es obra pública, defensa nacional, interior y exterior, seguridad nacional, interior y exterior, vías generales de comunicación, agua, drenaje, ese tipo de cosas de infraestructura. En un segundo lugar, claro, el gasto administrativo de los sueldos de los funcionarios. Y ya cuando nos metemos a programas sociales, bueno, pues ya algunos son cuestionables. Porque está muy bien ayudar a la gente que está con menos recursos, pero pues el gobierno no es la caridad pública.
La función de gobierno no es ser caritario. Claro, haciendo esa aclaración nada más, yo refiero al Estado, porque en la Organización de Estados Americanos así referimos. Obviamente el Estado está representado por el gobierno y el gobierno es el que ejerce el presupuesto, ¿verdad? Pero en la Organización de Estados Americanos así decimos, los Estados tienen la obligación de cumplir los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Y lo dice claramente la misma Ley Nacional de Extinción de Dominio, que cumplirá el Estado, los convenios, ¿no? Los convenios de los cuales sea parte, y esa modificación fue trascendental el 10 de junio del 2011, cuando se introdujo esto en nuestra Constitución. Es extraordinario, ¿verdad? Pero hay que respetarlos. Luego, si vemos la siguiente imagen, antes de irnos al corte, en la siguiente imagen se ve, digamos, la cuestión de cómo se va a aplicar la... no, ese no. Dice, entre las iniciativa reformas, no, que planteamos a la normatividad destacan... no, es que no era esto, sino era otra. Había otra imagen sobre lo que implicaba aplicar la ley, porque ya ven que con frecuencia se hacen leyes, pero no se crean las condiciones o medios para aplicarlas. Para aplicarla, porque incluso hay un juez especial para extinción de dominio, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ya exista eso. No, sí hay. Sí, ya desde 2008 creo que están. Y ya se hizo no, pero si no estaba reglamentado, ¿no? No, sí estaba reglamentado. Desde no estaba la Constitución. Y también había ley. No, sí había una ley. ¿Ya? Sí. Y esta última reforma fue precisamente a la ley de 2008. Ah, ok. Y ahí ampliaron la gama de facultades. Que no se había reglamentado todavía. No. Desde 2008 está reglamentado. Y ya se hizo el registro, porque también se establece un registro para... Aquí yo tengo una cuestión. ¿Qué es eso del dominio? Y ahí lo limito básicamente a cuestión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque con la Constitución, el artículo 27, el primer párrafo, dice que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Originariamente, es un concepto muy curioso. Quien ha tenido y tiene en todo momento la facultad de transferir el dominio de las mismas a los particulares, creando así la propiedad privada. Entonces, ¿qué es propiedad privada? El dominio que la nación le ha transferido a los particulares, ¿sobre qué? Sobre inmuebles. Pero ¿qué dominio tiene la nación, el Estado, el gobierno, sobre bienes que son producto de mi trabajo? ¿Me puede quitar a mí el producto de mi trabajo, respecto del cual no tiene ningún origen, ninguna causa originaria del dominio, de la facultad de disposición que yo tenga sobre esos bienes? Yo creo que aquí se está limitando. Si vamos a usar dominio en este sentido estricto del 27, se referirían únicamente a inmuebles. Y no tendría la extinción de dominio, no podría alcanzar, no debe alcanzar a bienes muebles. Dinero, obras de arte, alhajas, otra serie de bienes, cualquier otro bien. Lo cual no deja de ser una atribución muy polémica, ¿no? Pero ahí tenemos el decomiso. Porque el derecho de propiedad se supone que está por encima de ese asunto, ¿no? Yo creo que para mí que después de la vida y la libertad... no debe depender del Estado si el individuo tenga propiedad o no. Es un derecho natural, digamos, ¿no? Es un derecho natural, y después de la vida y la libertad es el más importante de todos los derechos individuales. Entonces ahí de alguna manera esa cláusula es contradictoria con ese derecho de propiedad, y habría que remitirnos a la historia, que justamente el rey era el dueño de eso. Vamos a la pausa y regresamos. Porque todo eso viene... Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos viendo aquí ya, estamos en el aspecto de cuáles son los aspectos críticos a la ley. Justamente en la pasada imagen se vio como, bueno, el PRD hacía promueve una reforma justamente para que en el artículo, creo que es el segundo o tercer artículo, incluir la cuestión de la buena fe, como aquellos, o sea, que la ley establezca esa salvaguarda desde el principio, ¿no? Y siguiendo con este punto de que es muy difícil demostrar la buena fe en esta ley, ¿no? Por eso es una presunción. Siempre se presume, por lo menos en materia civil, la buena fe se presume. Entonces, si alguien dice que no hay buena fe, pues lo tiene que demostrar. Claro. Luego en la siguiente imagen habla de, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Derechos Humanos también ha hecho algunas observaciones a la ley. No sé qué piensan sobre las observaciones que ha hecho Derechos Humanos. Francamente no las he estudiado, por ejemplo, pero seguramente están bien fundadas. Hace referencia a un aspecto sobre la cuestión de que es imprescriptible, ¿no? Y Derechos Humanos habla de que lo único que es imprescriptible, los únicos delitos imprescriptibles son los que tienen que ver con delitos de lesa humanidad. No sé qué piensan ustedes como abogados sobre este aspecto de que delitos de extinción de dominio sean imprescriptibles. Pues mira, no me parece, pero bueno. Por ejemplo, en la misma ley, en el capítulo 3, dice, se establece que la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público y su ejercicio será a través de un proceso de naturaleza civil, de carácter patrimonial, con prevalencia de oralidad y será autónomo, distinto e independiente que tenga conexividad con la materia penal. Además, esta figura será imprescriptible, en el caso de bienes que sean de origen ilícito. En cambio, para los bienes de origen ilícito, la acción prescribirá los 20 años.
¿sí? A partir de quien el bien se haya destinado a realizar hechos ilícitos, tomando en cuenta que la acción para demandar la extinción de dominio por parte del Ministerio Público caduca a los 10 años. Y la cuestión, por ejemplo, de cuestiones fiscales, la acción fiscal prescribe a los 5 años. Pero más allá de que si prescribe en un poco largo o no prescribe, es más preocupante la violación al derecho humano de la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque me están imponiendo una pena por un delito que no cometí. Digo, suponiendo que no lo cometí, ¿verdad? Pero en 8 o 10 meses un procedimiento civil condenan la extinción de dominio. Y luego al año, al mes o a los 3 años resulta que no lo cometí, que me declaran inocente y mis bienes ya se los llevó el diablo. No es justo eso. Yo nomás quiero recordar que el empresario de cualquier nivel de servicios o producto es una persona que se dedica a trabajar, a dar fuentes de empleo, a subsistir, a preocuparse por dar una raya semanal o una nómina quincenal, que además de invertir y generar empleo, paga los impuestos al gobierno para que le cuide, no para que lo consigne, para que realmente funcione el país. El empresario no tiene tiempo de hacer otras cosas porque el que no es empresario no sabe el problema que hay que pagar cada 8 días, cada 15 días una raya, una nómina. Y luego pagar el seguro social, y pagar el impuesto, y pagar el Infonavit, y 1000 cosas que tiene que conseguir él el dinero para que después se le acuse de lavado de dinero. Es decir, ¿dónde se ha visto esto? Es decir, el empresario, que somos la mayoría, millones y millones que están dados de alta en la Hacienda, pues no tienen nada que ver con lavado de dinero. Sí, como dijo el licenciado Carlos, si ustedes están manteniendo al país, pues no los vamos a meter en la cárcel. Realmente me dejó tranquila esa expresión, pero como dice Carlos, pues no es tan tranquilo, es tan preocupante. Sí, porque el problema no es, ¿cómo se llama?, de que si mantenemos o no mantenemos al país. El problema es que hay dentro del gobierno, de la actual administración, gente cuyo programa es precisamente la destrucción de la empresa. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Justamente quien ha hecho uno de los organismos que más se han opuesto a esta ley es la Coparmex. ¿Cuál es el punto fuerte usted conoce mejor la posición de Coparmex frente a la ley? ¿Cuál sería el eje de esta crítica? Perdón, no entendí bien la pregunta. Sí, si ven esta imagen, sí, que dice veto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que contrariamente a otras posiciones que hablan de reformas, Coparmex dice veto a la ley, o sea, se opone completamente a la ley. Sí, por estas deficiencias que hemos estado señalando, porque es atentatoria contra los derechos humanos, contra el derecho de propiedad, las garantías de debido proceso, la garantía de inocencia, la presunción de inocencia. En fin, Coparmex es la única organización empresarial y casi la única organización privada que se basa no en intereses, sino en principios. En Coparmex no nos guiamos por intereses, nos guiamos por principios. Pero esta posición que podríamos decir hasta cierto punto radical con relación a quienes promueven nada más algunas reformas, ¿no le daría razón al gobierno decir que está politizado, de que Coparmex está defendiendo a la delincuencia organizada y demás? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no está defendiendo a la delincuencia organizada, está defendiendo a los particulares, primeramente a sus miembros, que son patrones, son empleadores, los que generan empleo. Pero como Coparmex se ha opuesto a otras cosas del gobierno, claro. Ya se ve como algo muy polarizado, digamos, ¿no? No, el que polariza las cuestiones es el gobierno. Cuando toma acciones que son ilegales o que son contrarias al bien común, como yo creo que es esta extinción de dominio. Sí, en la Confederación lo que perseguimos es un Estado de Derecho libre, sano, sin que haya inclinación de mala fe. Porque no solamente nos aplica la mala fe al particular, ¿y el gobierno qué? Es decir, con estas leyes nosotros podríamos decir, no, pues es mala fe del gobierno. ¿Cómo poner una ley en contra de los patrones? Y claro, la Confederación defiende primero a sus socios, que somos aproximadamente 35,000 en toda la República Mexicana, en los 65 centros empresariales, que tienen el contacto diario con los trabajadores, con
con los que generamos empleo. Se ve como una ley confiscatoria justamente cuando se está buscando ganar la confianza empresarial, ¿no? Sí, si me permite un comentario, don Enrique. Resultaría contradictorio. Yo he estado en estas luchas desde hace 40 años. Soy de los miembros fundadores de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, una acción civil anterior a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fundada a iniciativas de don Ramón Sánchez Bernal, que en paz descanse, y ahí hemos trabajado sobre todo abogados en estas cuestiones. Me tocó ser presidente en el 2006-2007. Y también tengo un estudio sobre el Estado de Derecho del año 96, que yo creo que hay que actualizar. También fui presidente de la Comisión Jurídica de Análisis Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces me van a decir, es que este es sector privado, este es fifí, este es mafia del poder. No, esto no es cuestión de sector privado. ¿Qué es sector privado? Sector privado no son nada más los empresarios, los industriales, los comerciantes. El sector privado somos todos. Inclusive los que trabajan, los servidores públicos, cuando no están en funciones de gobierno, son sector privado. Son ciudadanos. Sector público es únicamente el gobierno y sus funciones. Lo demás somos privados y somos los que mandamos, los mandantes. Y el mandatario no es el que ordena, sino el que obedece. Justamente lo que comentas tiene que ver con la siguiente imagen. O sea, el problema de este tipo de leyes es que se da en un contexto, es un índice mundial sobre Estado de Derecho, y justamente México está en los lugares 90 de 120 países, ¿no? Donde en orden decreciente, ¿no? De que no existe un Estado de Derecho, estamos reprobados en Estado de Derecho. Sí. Entonces es grave que una ley que por sus características puede ser motivo al uso discrecional. Va a agravar, ¿no? el lugar que ostentaba, que tenemos hoy en día, que usted dice el 90. El último dato que yo tenía cuando el licenciado Edgar Eleazar me dijo: Salvador, es muy importante que impulses con un grupo de abogados la justicia alternativa, porque eso inhibe que un inversionista internacional invierta en el país, porque no puedes hacer efectivo un contrato, porque no puedes hacer efectivo algún convenio, porque el Estado de Derecho está corrupto o con los secretarios o con algunos jueces. No puedo generalizar, ¿verdad? En la OEA me dicen salvadores que son dos, son los empresarios y son los gobernantes. Si no hay uno, no existe la corrupción. Dije, a ver, espérame. Una cosa es de que el empresario, tratando de llevar bien las cosas y haciendo sus papeles, el gobierno le dice, pues tienes que dar aceite para que esto camine. Es decir, en pocas palabras, está extorsionando al empresario para que le dé una dádiva, para que camine algún asunto de algún registro, alguna marca, algún permiso o algo. Es decir, es un exceso de reglamentación en el cual tenemos la micro y pequeña empresa, que somos los que demos 8 de cada 10 empleos. Y no solo la pequeña y mediana empresa, los particulares en general. Les doy un ejemplo: mi hija le dio polio, usa muletas y tiene derecho a usar placa de discapacitado. Lleva 8 meses queriendo que le entreguen las placas. Y va, y tienes que volver, y otro papel, y faltó y faltó el otro. Ya te lo entregué, sí, pero ya se venció. Y llegó un gestor, oye, pero con 13,000 pesos lo arreglamos. Sí. Entonces, el exceso de reglamento propicia la corrupción. Así para sacarle la vuelta al reglamento. Ahora, recuerda que... Y de facultades discrecionales, ¿verdad? Sí, el Estado mexicano, vuelvo a repetir, a la hora de que firmó los convenios internacionales y la convención, y se modificó la Constitución, debe de prevenir la corrupción. Y como dice Carlos en este caso, propicia la corrupción. Sí, el Estado mexicano debe dar la facilidad, o el gobierno, como dice Carlos, para que el particular se desarrolle, recuerda, con libertad, con seguridad, ¿sí? Y mantenerlo libre de temor. ¿Y qué cree? Con eso no estamos libres de temor. ¿Sí? Con estas leyes que salen, pues el empresario tiene miedo, el ciudadano tiene miedo. Y el Estado debe de garantizar la libertad, y más con el crimen organizado. Te doy un ejemplo de esto que dices de las facultades discrecionales abusivas. Esta cuestión de que tiene la facultad el SAT, de por sí y ante sí, y sin garantía de audiencia, cancelar el sello fiscal a un contribuyente, entonces ya no puede emitir facturas, y no puede emitir facturas no puede vender. ¿Y entonces qué va a hacer? Lo quiebra.
Es una facultad discrecional que no hay garantía de audiencia previa. Violación del 14 y violación del 16 constitucional directita. Sí, es grave, es grave. Sí tenemos que intervenir. Yo estoy de acuerdo en la Confederación. Carlos y yo pertenecemos a la Confederación. Y claro, estoy de acuerdo. Lo ideal sería que esa ley la pudiéramos abrogar, ¿verdad? Quizá no abrogar, pero sí corregir en sus abusos y en sus excesos. Quizá tenga un fin legítimo, como digo, sobre todo en delincuencia organizada y en recursos que son fruto de actividades ilícitas, pero hasta ahí. Entonces, este tipo de leyes no aboga en mejorar la situación del Estado de Derecho. No, este tipo de leyes no aboga en mejorar la certidumbre económica, ¿no? ¿Qué es Estado de Derecho? Estado de Derecho no es cumplir la ley, ¿verdad? Estado de Derecho es un principio, es un ideal político y requiere de varios elementos. Primero, que la ley sea cierta, que sea general y la generalidad, la igualdad y la certeza de la ley. Segundo, que haya una esfera de los particulares protegida, que son la garantía de los derechos humanos. Tercero, que haya una separación de poderes efectiva. Uno hace la ley, el otro la aplica y el tercero la interpreta. Sí, y lo último, quizá lo más importante, la limitación a las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, porque ahí es donde se meten todos esos... Sí, esas variables que tú mencionas las retoman para hacer ese índice global de Estado de Derecho. Claro, justamente. Te doy un ejemplo. Estoy hablando de hace 50, 60 años. Mataron a Kennedy. ¿Qué pasó? Estado de Derecho. En Estados Unidos se violó el Estado de Derecho. No, se cometió un delito. Pero aquí matan a Colosio. ¡Ay, el Estado de Derecho ha sido vulnerado! No es cierto. ¿Asesinato? Es un asesinato en los dos casos. Pero no tenía que ver el Estado de Derecho. Fue una ilegalidad, un ilícito. Pero el concepto de Estado de Derecho es mucho más que cumplir o no cumplir la ley. Sí, claro, hay que considerar otras variables, por supuesto. Y sobre todo, el respeto al Estado de Derecho viene del gobierno, porque es una institución, una figura, un ideal para la protección de nosotros, los ciudadanos, el pueblo del Estado en el buen sentido, ahora sí, en el buen pueblo del Estado. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV, agradecemos mucho a nuestros invitados y los invitamos para el próximo miércoles para que nos acompañen para analizar otro tema de interés nacional o internacional. Muchas gracias. Yo a don Enrique le agradezco la invitación y a Salvador también. Hasta la próxima. Muchas gracias a los dos. Gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv